Bueno, entonces, a ver, como decía la compañera, en las reglas algo decía. Espera, Sí, que si agregábamos 2 líneas era millón. claro. Entonces todavía podríamos escribir, acá está. 2 rayas escritas sobre un grupo de símbolos aumenta su valor 1.000.000 de veces. Igual dice que no siempre se respeta, bueno, no del 4 se lo había puesto. De hecho, no sé si en monumentos está puesto 2000 con 2 M's, y la verdad que uno va a poner la raya arriba de cuál, ¿no? A partir de 3 M's, ¿no? O sea, 4000 ya se escribiría con, no es que con Con la cualquier número. rayita. Bien, entonces, lo que habíamos dicho es que para mi interpretación, el menor sigue siendo el mismo, porque aunque yo pueda repetir, como los números van restados, al restar no puedo repetir y ponerle 2 veces el 10 a la izquierda del 50. Entonces quedaría el mismo. Y en el último, si vamos a poner las 2 rayitas, entonces, bueno, escribo esto y ya está. Y vamos a poner las 2 rayitas. Entonces este quedaría como... Esto también está para que vean qué práctico que es este sistema para escribir números, ¿no? O sea, Y en el quedaría... primero, profe, en el primero que era el mayor sin repetir, ¿también podríamos considerarlo de las 2 rayitas y se vuelve 66 millones? Pero se repite. Si vos volvés a escribir 66, Claro. se repite. Ah, Estoy no lo puedo poniendo otra dejar vez. solo con las 2. No, no, solo con las 2 rayitas arriba, no lo hago 66.600. Sí, 66 millones. Sí, es cierto, me había ¿Se olvidado. puede? Ok, Claro. ok. O sea, quedaría así. Igual en realidad nosotros en la escuela vamos a dedicarnos mucho a los básicos y las reglas y poder leer los monumentos y todo esto. No nos interesa escribir números en millones, porque la verdad que nunca nos va a tocar tener que enfrentarnos a números romanos escritos en millones. Bueno, y esto tiene que ver con la pregunta que sigue. ¿Por qué creen que se adoptó mayoritariamente el sistema de numeración decimal, que es indoarábigo, y no otro de los que estuvimos viendo? ¿No? ¿Por qué consideran que a través de la historia de la humanidad el sistema de numeración decimal se universalizó? ¿Qué les parece? Por lo práctico que es su uso, porque se puede hasta representar, está bien, casi todos son base 10, ¿no? Como con las manos, pero es mucho más fácil la cuestión posicional, la cuestión de que sea aditivo y multiplicativo mientras vos mismo estás escribiendo el número. A ver, Me parece que es mucho más práctico. Sí, muy bien, levantó la mano Vicky. Vicky Otegui levantó la mano. Ay, acá estoy. Bueno, levantaste la mano, ¿qué quieres decir? Sí. Vos tenés la Acá sensación estoy, de que eres... acá estoy. ¿Me escuchan? Daniela soy. Bueno, porque no los, bueno, Claro, yo estoy acá, buscando Vicky sí, Otegui otra vez. porque mi hija, ese es el, bueno, Está porque bien, al tener Daniela. claro, acá estoy, porque al tener 10 dígitos es más práctico que un sistema de numeración posicional pequeño. Puedo hacer sumas y restas y es más sencillo de hacer, ¿sí? Y si la base es grande, claro, y si la base es grande, se requieren muchos símbolos diferentes Sí, con además otros. de la base, ojo, porque la base también es decimal en el egipcio. Sí. O sea, es una base decimal porque los agrupamientos van de a 10, o sea, se puede repetir hasta 9 Sí. veces y después ya va otro símbolo. Pero el tema de que sea posicional y no sea aditivo quiere decir que se van agregando símbolos. Entonces acá, Sí. fíjense el 88.888, lo largo que es, ¿sí? Imagínense que Claro. hay que hacer operaciones con esta numeración. Es como Sí, que, es como dice los textos, que es más económico, digamos, ese sistema. claro. Claro.
economía, el que sea posicional y bueno, el que sea con esa cantidad de símbolos, que digamos, un sistema de numeración podría haber sido con menos símbolos de 10 en realidad. Podría haber sido con 5. Yo puedo tener un sistema de numeración de base 5, de hecho, existe el sistema de numeración binario que tiene base 2, que son 2 símbolos, el 0 y el 1, y que nos domina la vida porque está en los teléfonos, en cualquier lado, ustedes se fijan al costadito, y el símbolo de encendido es un cerito y un 1, y así pueden fijarse en todos lados. El redondelito con el palito de encendido es el 0 y el 1. El 1 indica que sí, que se pasa por allí, y el 0 que no, que se detiene, ¿no? Dicho así, muy de entre casa, porque tiene que ver con los circuitos, ¿no? Con lo que se arma en informática, con lo que eran bits, bytes, todo eso. Pero un sistema de numeración puede tener base 2. El tema es que el nuestro tiene base 10 porque casualmente solemos tener 10 dedos en las manos. Entonces es como que de las prácticas de contar con los dedos quedó que se use la base 10, ¿sí? Pero bueno, tiene un montón de ventajas en comparación con los otros. Se estudian, yo ahí les mandé a leer del diseño curricular, porque además me interesaba que se pusieran en contacto con el diseño curricular. No sé si habían estado viendo el diseño curricular para alguna otra enseñanza, algunos tal vez sí, o algunos no, o alguna materia del campo general. Pero bueno, tiene una lógica particular el diseño curricular. El de matemática tiene una introducción al enfoque, y después viene como explicado qué es lo que se espera enseñar y aprender en cada uno de los temas, está dividido en bloques de acuerdo al ciclo. En este caso yo las remití al de segundo ciclo, porque en esa página hace una breve síntesis de por qué se enseñan otros sistemas en la escuela, porque a veces podemos tener el planteo en general, imagínense lo que va a pasar después de la pandemia. Ustedes tal vez estén con niñes en casa y están todo el tiempo, son partícipes de la educación de ellos, entonces cuando volvamos, mucho más las familias se van a sentir que pueden intervenir en las decisiones didácticas de los docentes, ¿no? Que no está bueno, pero la verdad que estuvieron participando tanto que ya esto va a ser peor. Entonces a veces tenemos cuestionamientos de las familias: ¿por qué estamos enseñando estos sistemas de numeración que ya no se usan más, que mi hijo se volvió loco escribiendo en romano, para qué, no sé qué, le enseñaste el egipcio? Y tiene un sentido, y es terminar de entender cómo funciona el nuestro, y entonces ver estas cuestiones. Uy, qué bueno que nosotros podemos usar ¿para qué uso el 0? ¿No? ¿Cuál es el sentido del 0? ¿Por qué lo necesitamos y por qué otros no lo necesitan? Nuestro sistema, al no ser aditivo, necesita el 0. Bueno, esto por eso los remití a leer en el diseño curricular. Bueno, no sé si habrán hecho el cuadro, era como para sistematizar la información y poder encontrar estas ventajas que ya las mencionamos. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario más sobre esto? Sobre este trabajo, que se quedó con dudas, o que quiere comentar algo que escribió. Bueno, si no es así, yo les voy a dar una tarea para hacer ahora en los grupos, ¿sí? Los voy a mandar, o las voy a mandarles a grupos aleatorios, y les voy a dar una consigna. Les voy a dar 10 minutos. A ver cuántas personas hay. 20. Bueno, hay alguien más que yo creo que no anoté. ¿Ro? ¿Quién es? ¿Rocío? Sí, estaba tratando de desmutearme. Ro Rodríguez, si querés lo pongo en el... No, ya está, porque hay otra Rocío. Y también Keila está. Bueno, entonces la consigna va a ser esta. Digo para que se la anoten porque es muy breve.
¿Cuántas decenas hay en 12.034? Docenas. ¿Cuántas decenas hay en 12.034? Segunda pregunta, ¿y cuántas centenas? Entonces, vamos a hacer 5 Profe, grupos. Sí. el número. ¿Cómo? El número, ¿podría volverlo a repetir, por favor? 12.034. Gracias. A ver quién me escribió. Espera. 4. Bien, entonces, ¿cuántas decenas hay y cuántas centenas hay? Esto parece que es muy sencillo, pero puede ser que tengan distintas opiniones, y lo que importa no es que me digan tantas, sino que me digan por qué es esa cantidad, o qué discusiones hubo en el grupo, si inicialmente no hubo acuerdo, o al final nunca hubo acuerdo, ¿no? Puede tener distintas conclusiones esto. Espera que no le puse el tiempo. Voy a volver a hacerlo. 5 sesiones. Bueno, se ve que ya me quedó puesto. Bueno, se van a trabajar para responder esto, y acuérdense de escribir una argumentación de por qué es eso, o qué discusiones tuvieron, y ya pónganse de acuerdo quién va a tomar la palabra del grupo a la vuelta, ¿sí? Así no estamos esperando, no habla vos, no habla vos, no habla vos. Yo no voy a entrar en los grupos, y cuando termina el tiempo vuelven automáticamente, ¿sí? Así que no se preocupen por tratar de volver, el Zoom los trae. Bien. Así que tienen que aceptar. ¿Entrar? ¿Cómo es esto? No sé. Tenés que aceptar, Noemí. O entrar, no sé cómo te lo propone. Bueno. ¿Qué me cuentan? ¿Quién va a Profe, comentar? si querés, empiezo yo, que era del grupo 1. Dale. Bueno, nosotras con el número lo que hicimos primero fue como descomponerlo, digamos. O sea, pusimos 10.000, 2.000 y 30 para las decenas primero. Y ahí pusimos como cuántas usaríamos para cada uno y las sumamos. Y nos quedó un total de 1.203 decenas. O sea, eso multiplicado por 10, digamos, el número. Y en realidad te sobran 4 unidades que no están dentro, digamos. Los Y demás otra opción grupos, sí. de los demás grupos, ¿alguien respondió otra cosa? Profe, nosotras también, yo soy del mismo grupo que Josefina, también lo habíamos pensado, al 12.000 lo dividimos por 10, y eso me dio 1.200, y a eso le sumé 3 unidades que son de 34, y también me dio 1.203, el mismo resultado, lo mismo hice. Pues la pregunta era cuántas decenas había en el número, ¿no? Sí. Bien. ¿Y cuántas centenas? Bueno. Primero me interesaba ver si en todos los grupos respondieron eso, hay otro grupo que pensó otra cosa. Sí, nosotros lo mismo, profe. ¿Hubo alguna discusión? ¿Todos en el grupo? A ver, Vicky. No, nosotros dividimos lo mismo, dividimos el 12.034 en 10, y ahí nos dio
sí, 1203 decenas, 4 unidades, ¿puede ser? Y las centenas, también dividimos el 12.034 en 100 y nos dio 120 centenas y 34 unidades. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Nosotros, Sí. Agustina. del grupo 4, ¿qué tal? Del grupo 4, nosotros respondimos otra cosa. Pusimos que no había ninguna centena, porque el número era 0, digamos, perdón, ninguna centena porque el número era 0, y de decenas que había una que vendría a ser el 3. Bueno. Nada que ver. Bueno, es que la idea es que aparezcan estas discusiones. Por eso me parece raro que en los otros grupos no hayan aparecido, a lo mejor no lo comentaron todavía. En cada grupo había 4 personas. ¿Ocurrió en todos los grupos que las 4 personas pensaban lo mismo? Agustina, No, ¿podés repetir lo que llegaron a la conclusión que no entendí? Sí, Ciru, que había una decena, que vendría a ser el 3, y ninguna centena porque vendría a ser el 0. No. Eso, ¿no? A ver, el número es este. $12.034, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Agustina es, esta es decena. Disculpen la letra con el dedo. Y esta es centena, ¿sí? De hecho, tal vez algunos de ustedes en su escolaridad hayan hecho esto con las rayitas. Quiero creer que no, pero es probable. Bueno, entonces, esta es una respuesta típica que suele aparecer ante esta pregunta. ¿Cuántas decenas hay? Agustina dijo una, pero en realidad sería 3, ¿no? Una quisiste decir o quisieron decir que había un número ahí en ese lugar que indicaba decenas y que ese número era el 3. Y que centenas no había ninguna porque estaba el 0, ¿sí? Entonces, con esta manera de interpretar, la respuesta a cuántas decenas hay sería 3 y cuántas centenas hay sería 0. Mi pregunta era, ¿esta respuesta no apareció en los otros grupos como una posible cuando empezaron a discutir qué respondían? Sí. Ah, sí. Que se callaron, sí. No, en el nuestro no. Bueno, bien, por eso, en algunos no, pues, es probable que no, y en otros sí. Sí, no, sí, profe, sí. lo pensamos más como que podía ser no sé si es una trampa del ejercicio, pero que podía prestarse a confusión en cuántas hay en ese número, ¿no? Como que podía ser la literalidad del número o calcular cuántas decenas en total hay dentro de ese. Podían darse las dos. Nos optamos por la de dividir. No es ninguna trampa, ¿eh? No es claro, a nosotras nos pasó lo mismo. Claro. El tema es qué es lo que está metido en las cabezas cuando te dicen cuántas decenas y vos mirás la cifra de las decenas. Claro. ¿Sí? Porque en realidad, ¿cuántas decenas? ¿Qué quiere decir decena? Empecemos por ahí. ¿Qué es una decena? 10. Un grupo de 10, ¿sí? Si te digo una docena, unidad de 10. te digo una docena, vos sabés que me tenés que... andá a buscar una docena de huevos, sabés que me tenés que traer 12. Y si te hubiera pedido una decena, me tenés que traer 10. O sea, una decena es un grupo de 10. Sí. O sea, por un lado está interpretar qué quiere decir decena. Y si yo te pregunto cuántas decenas hay, te estoy preguntando cuántos grupos de 10. No te estoy preguntando otra cosa. ¿Sí? Entonces, si vos sabés que una decena es 10, ¿cuántas veces 10 está en ese número? Ahí en ese número, tal cual. Entonces, la confusión con qué se presenta. ¿Qué sería el 3 en ese número? Decena. Decena. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que hay 3 decenas. Claro. Quiere decir que hay solamente 3 grupos de 10, que yo tengo 12.034 lápices y los quiero poner en cajitas de 10 y solamente puedo hacer 3 cajitas de 10. ¿Sería esa la respuesta? Para mí no, porque si tenés cajitas de 10, podés hacer muchas más cajitas de 10 que 3.
Aunque Entonces, sea la posición del 3 la decena. por eso ustedes dijeron, hay 1234 decenas. O sea, tu respuesta sería que podés armar 1234 cajitas de 10 lápices, ¿sí? Y entonces, 1203. 1203. Bueno, cada vez que lo digo tengo que mirar el número, tengo escrito en el pizarrón. Bueno, entonces, ¿qué sería el 3 en ese número? Si no es decena, ¿qué es? Número 30. Sí, el 3 representa el 30, pero es la cifra que ocupa el lugar de las decenas en el número. Cuando yo escribo 12.034, hay un 3 que ocupa el lugar de las decenas, ¿sí? ¿A eso se le llama el valor posicional del número? El 3, su valor tiene un valor posicional que es de 30. Y no es lo mismo que el valor absoluto. O sea, si yo escribo el número 3, su valor absoluto es 3. ¿Sí? Sí. Pero si forma parte, si es una de las cifras de otro número mayor, va a tener un valor de acuerdo a su posición. Entonces, si está al final del número, en lo que decimos las unidades, coincide con el valor absoluto. Si termina en 3, es un 3. Pero si el 3 está como en este número, en este caso, que es 12.034, ocupando la posición de las decenas, quiere decir que su valor es 30. Entonces, la respuesta 3 sería para la pregunta, ¿cuál es el número que ocupa el lugar de las decenas? O ¿cuál es el número que ocupa la posición de las decenas? Pero la pregunta, ¿cuántas decenas hay en el número? Es lo mismo que preguntar cuántos grupos de 10 puedo armar. Ahí dentro de ese número. Ahí adentro del número. ¿Cuántas veces cabe el 10? Lo puedo pensar En 1012. y responder, o puedo dividir por 10, como hicieron algunos de ustedes. Bien. Por 10, encuentran cuántas veces cabe el 10 o cuántos de 10. Claro. ¿Sí? Lo que pasa que hay mucha tradición en la escuela de dividir los números, separarlos en unidad, decena y centena, y parece que la cifra se confunde, lo que es la cifra de la decena con la cantidad de decenas. Sí. ¿Sí? Entonces, tal cual. La pregunta está bien, no era una pregunta con trampa. Hay una mala intención mía igual siempre. No es una mala intención, es una intención de ver si todavía está metido ahí en los saberes escolares que ustedes traen, digamos, estigma de que la cifra es la cantidad que tiene el número, ¿no? Bien, entonces, sabiendo esto, es fácil ahora responder lo de las centenas. No es que no hay ninguna centena. Y aparte está pensado, eso sí tiene una intención, que haya un 0, porque a lo mejor si con las decenas alguien respondió, hay 3 decenas, ahora va a decir, no hay centenas. Y tendría que quedarse pensando y decir, pero puede ser que en 12.000 no haya centenas. ¿No? ¿Qué es una centena? Son 100. No hay, claro, ¿cuántos? No hay 100 adentro de 12.000, ¿no? Claro. ¿Cuántos grupos de 100 va a haber dentro del 12.034? Una centena es un grupo de 100, entonces cuando yo pregunto cuántas centenas hay, estoy preguntando cuántos grupos de 100. ¿Sí? O cuántas veces entra el 100 si no quiero hablar de grupos. Sí. Ustedes estuvieron avanzando con la lectura, ahora en menos de un minuto se va a cortar, así que volvemos a entrar. ¿Entienden por qué voy pidiendo que organicen otros las reuniones, no? Porque es como ya a esta altura del año, de entrar y salir de Zoom, bueno. Ahora vamos a hablar un poquito de la enseñanza, que algo igual está